Y bueno, ante esta coyuntura mundial que estamos viviendo, de pronto en noticias, en medios de comunicación digitales, virtuales, también impresos, vemos muchísimo algunos conceptos, por ejemplo, ultraderecha, derecha, izquierda, conservadores, libertarios, muchísimos conceptos. Queremos también acá ser como una fuente para no solamente la discusión de algunos temas, sino que todas y todos tengamos claridad en algunos de estos conceptos y profundizar también en ellos, porque pues al final nos conciernen absolutamente a todas y a todos. Y por eso estamos muy contentas porque invitamos hoy a Rafael Barajas El Fisgón una vez más. Rafael, buenos días, ¿cómo estás? Como siempre, muy contento de estar invitado por ustedes. Me siento en mi casa doblemente aquí en el Chamuco. Muchísimas gracias por pues permitirnos entablar esta conversación contigo estos minutos. La semana pasada tuvimos una entrevista también consultándote, nos compartiste esta perspectiva histórica del origen, de las mutaciones de la derecha, y esta vez queremos hablar de la izquierda, de cuál ha sido su origen, cuál ha sido el cambio, si nos puedes compartir pues esto que eres también pues especialista en esta historia de la No, no. izquierda. Mira, no soy especialista en esto, pero te puedo contar algunas cosas que he trabajado junto con otros compañeros, ¿no? Y es pues sí, desde hace varios siglos el mundo se debate entre izquierda y derecha. Y hay periodos largos en los que la derecha se organiza, la derecha convence gente, cobra auge y termina por dominar el espectro político. Y hay periodos largos en los que las izquierdas son las que se organizan y conquistan mentes y opiniones y son las que terminan dominando el espectro, digamos, de opinión e incluso llegan a gobernar, llegan a tener el poder político. Como yo te decía la semana anterior, los términos izquierda y derecha surgen precisamente, es decir, tienen fecha de nacimiento. Nacen el 11 de septiembre de 1789 en una asamblea constituyente de Francia que está votando precisamente si el rey va a tener derecho de veto o no. Entonces, los que votan porque se conserven los derechos del rey se sientan a la derecha, los que votan por quitárselos se sientan a la izquierda. A grandes rasgos se puede decir que se asocia a las izquierdas precisamente a las disidencias, digamos, a los grupos que están en contra de un statu quo, a los grupos que están en contra de un sistema de poderes, en contra de un régimen establecido. En realidad, esto es cierto en parte, pero de entrada, la izquierda se tiene que asociar a lo que fueron en aquel entonces todo un conjunto de ideas que cristalizaron en el siglo de las luces y que fueron planteadas por los filósofos de la Ilustración, por Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu, John Locke, etcétera. Y son valores que se pueden sintetizar en el lema libertad, igualdad y fraternidad. La derecha, por su parte, suele estar asociada a los valores del viejo orden, del viejo régimen. Los valores de la derecha son más bien la tradición, el orden, la preservación de un estado de cosas y sobre todo la idea de que hay desigualdades, de que las desigualdades son algo natural y hasta benéfico para la sociedad. Esa es la gran diferencia. Las izquierdas sí impulsan desde entonces la igualdad, la fraternidad y la libertad, y las derechas básicamente impulsan la idea de que no, hay desigualdades sociales y de que estas desigualdades son inevitables y son buenas, y buscar evitarlas incluso genera mucho conflicto, en fin. A lo largo de la historia hemos visto que hemos tenido cambios tecnológicos, sociológicos, políticos, digamos, de opiniones, cambios culturales importantes. Y estos cambios han provocado que tanto la derecha como la izquierda hayan, han ido modificando su visión del mundo y sus valores.
Por ejemplo, yo sí creo que ha habido a lo largo de estos últimos siglos, de hecho, pues ya 5 oleadas transformadoras muy importantes. México ocupa un lugar muy importante, muy curioso en este proceso, porque yo creo que es el único país que ha participado en las 5 oleadas transformadoras del planeta de los últimos siglos. Y te puedo decir que aquí han surgido movimientos de izquierda muy importantes. Se puede decir que son movimientos de izquierda. La guerra de independencia, el movimiento de la reforma, la revolución de 1910, el cardenismo y el auge del movimiento sindical, lo que lo que fue la instalación de los estados de bienestar en la posguerra, ¿no? El movimiento estudiantil del 68, las guerrillas de la década de 1970, el zapatismo de la década de 1990, y también son movimientos de izquierda el neocardenismo y el obradorismo. Hay que decir con toda claridad que para que se dé cada una de estas oleadas de pensamiento, estas oleadas transformadoras, ¿sí? Se necesitan condiciones muy específicas. Se necesita, por ejemplo, de entrada, que haya una acumulación de descontento. Después se necesita que se explique ese descontento, que la gente entienda por qué está descontenta, cuáles son los motivos, los orígenes de ese descontento. Se necesita pues teoría, ¿no? Y además, como parte de esto, de esta teoría, de este debate teórico, también se necesita saber hacia dónde va uno. Una cosa es que sepas que ya no quieres esta sociedad, pero otra cosa es muy distinta decir, bueno, ¿hacia qué sociedad nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? Y esto, por supuesto, que implica, entre otras cosas, un vínculo de los procesos de transformación con las ideas utópicas, con las utopías. El término utópico viene del griego y hay dos versiones. Hay quien dice que es utopia y hay quien dice eutopia. Utopia es el lugar que no existe, eutopia es el lugar bueno. Entonces, eso es lo que mueve básicamente a las izquierdas, la idea de que se puede construir una sociedad mejor que la que ya existe. Estas izquierdas, por supuesto, han combatido a grandes movimientos de la derecha. Aquí en México han sido movimientos de derecha, por supuesto, los movimientos de la colonia y sus secuelas, la unión de los hombres de bien que se dio a inicios del siglo XIX, el trabajo de los grupos conservadores del siglo XIX, desde Lucas Alamán hasta Santana, el porfiriato, sobre todo el final del porfiriato, es un movimiento de derechas también, la cristiada, el movimiento estudiantil de 1929 en el que participaron Manuel Gómez Morín y toda una generación de jóvenes en las cuales estaba, entre otros, el papá de Felipe Calderón Hinojosa, que se llamaba Luis Calderón Vega. También han sido movimientos de derecha en nuestro país, los movimientos profascistas y los movimientos anticardenistas. Son movimientos de derecha, los grupos clandestinos como el Yunque, el Frente Universitario Anticomunista, el Muro, y es, sin lugar a dudas, un muy importante movimiento de derechas, todo lo que fue el movimiento neoliberal. Entonces, yo sí te quiero decir que hay una diferencia sustancial entre cómo se organizan las izquierdas para impulsar sus proyectos y cómo se organizan las derechas. Las derechas generalmente se organizan alrededor, pues hasta de negocios y de cuestiones de interés, de preservación de, de factores económicos, de preservación de fortunas, de haciendas, ahí así es como se organizan las derechas. Las izquierdas se organizan de una manera mucho más complicada porque se suelen organizar alrededor de tejidos de confianza. Solo crece la izquierda cuando hay efectivamente un tejido de confianza, cuando la gente confía en fulano y en sutano y en mengano, y eso es lo que permite que esto vaya avanzando. Y hay una cosa que sí es importante señalar, y es que las izquierdas siempre proponen cosas nuevas. Y las izquierdas han ido enriqueciendo o han ido diversificando su propuesta de sociedad. Las derechas también, pero lo hacen con más lentitud,
Por ejemplo, el fascismo, a ver, la primera revolución, y voy a hacer la comparación entre cómo llega uno y cómo se contrapone el otro, ¿no? Es decir, el primer ciclo revolucionario importante es el ciclo de las revoluciones atlánticas, que incluye la revolución de independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, la revolución de independencia de Haití, la guerra civil española, la guerra de independencia de México, las guerras bolivarianas. Entonces, a ese ciclo le sucede un ciclo de restauración monárquica, el ciclo llamado de la restauración monárquica, que en Francia corresponde a la restauración de la monarquía, que se da entre 1815 y 1830, y en México corresponde, curiosamente, a lo que fue la instalación, pues, del gobierno del imperio, del primer imperio mexicano, y de algunos movimientos de derecha conservadores muy importantes, en los que estaban gentes como Lucas Alamán y muchos militares de la época, como Anastasio Bustamante, etcétera. A este ciclo contrarrevolucionario le sucede el ciclo revolucionario liberal, que los liberales dicen, bueno, ya, es decir, era gente que ya había vivido una sociedad mejor, más libre que la que ofrecían las monarquías, entonces, y no se resignaban a que siguieran los nobles gobernando con sus mismos derechos, con sus mismas lógicas, con el mismo dogma religioso, etcétera. Y entonces ellos impulsan un ciclo de revoluciones liberales. Este ciclo en Europa empieza en 1830 con las llamadas Tres Jornadas Gloriosas de París y concluye en 1848 con lo que fue el ciclo de la primavera de los pueblos, una serie de revoluciones que se da en prácticamente todas las grandes capitales europeas, en París, en Italia, en Madrid, en Alemania, en Bruselas. Hay rebeliones populares muy importantes, ¿sí? En contra en contra del viejo régimen. Eh, Después de que se da este estallido tan importante, bueno, en México este ciclo es muy interesante porque corresponde a todo lo que es la consolidación del Partido Liberal Mexicano, que se da también en la década de 1830, que son Valentín Gómez Farías y el doctor Mora quienes lo impulsan, pero en México se prolonga en la guerra como contra liberales y conservadores, y hasta se convierte en una guerra civil y deriva en una guerra internacional brutal, encarnizada, que fue la intervención francesa, y este ciclo revolucionario, que también es un ciclo en contra de la restauración de la monarquía, culmina, fíjate qué curioso, en 1867 con el fusilamiento de un príncipe austriaco en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Es un ciclo antimonárquico muy claro. Y a este ciclo antimonárquico le sucede otro ciclo ultraconservador, que es un ciclo en el cual las viejas, la vieja nobleza, digamos, cuya riqueza se fundaba en la tierra y en las haciendas y en el campo, se une a esta nueva élite esta nueva élite que conforma la burguesía, que es una élite industrial, y el símbolo de este movimiento son los matrimonios entre el viejo conde, entre la hija del conde y el nuevo joven industrial y tal y tal. Y este ciclo corresponde en Europa a lo que se llama el ciclo del gatopardismo. También corresponde a lo que es todo el periodo positivista. Está inspirado en una filosofía muy importante que es la filosofía positivista. Y y obviamente está ligado a una segunda revolución industrial y está ligado, por ejemplo, al crecimiento en Estados Unidos de la Gilded Age, a la consolidación de la famosa Gilded Age en Estados Unidos, lo que es la era victoriana en Estados Unidos, lo que es el Segundo Imperio en Francia y la Tercera República, y en México es el equivalente al Porfiriato. Y a este ciclo le sucede, y ojo, y a este ciclo le sucede un ciclo revolucionario muy importante, que es el ciclo de las revoluciones sociales. Este ciclo inicia, de alguna manera, en 1871 con la Comuna de París y tiene su primera, tiene un movimiento, tiene un momento muy importante con las huelgas de Chicago de la década de 1880,
pero el primer lugar donde una revolución, donde tiene lugar una revolución social de gran escala, en la cual los revolucionarios toman el poder y derrocan al viejo régimen, es precisamente México, con la Revolución Mexicana de 1910. Y después vendrá la Revolución Soviética de 1917, etc. A este ciclo revolucionario muy importante le sucede un ciclo contrarrevolucionario muy violento, muy virulento, que es el ciclo del fascismo, que tiene manifestaciones muy importantes en Europa, en prácticamente todo el planeta, pero cuyos movimientos más espectaculares son obviamente el fascismo italiano, el nazismo alemán y pues el franquismo español y el proyecto de Hirohito en Japón. Y el fascismo es derrotado militarmente y a este ciclo le sucede un ciclo revolucionario muy importante, muy interesante, que es el ciclo de los estados de bienestar, que en México es chistoso porque el ciclo de los estados de bienestar se confunde con el ciclo de la Revolución Mexicana, porque las bases del estado de bienestar que se desarrollan en la posguerra se establecen justamente en la Revolución Mexicana. Y este ciclo de estado de bienestar que es tan importante y de tanto progreso y de tanto bienestar, porque fue un ciclo muy bonancioso, le sucede un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo que es el ciclo neoliberal. Y a este ciclo neoliberal le sucede otro ciclo muy fuerte, que es el ciclo de las revoluciones progresistas, que es donde estamos metidos hoy en día. Te decía yo que antes de cada ciclo revolucionario, hubo construcción de pensamiento. El ciclo de las revoluciones atlánticas hubiera sido absolutamente inconcebible sin las teorías del siglo de las luces, sin toda una serie de ideas que se establecieron en Europa a finales del 18, principios del 19, en contra de las monarquías, en contra del régimen feudal, en contra del absolutismo, en contra del dogma religioso. Y este conjunto de valores se sintetiza, como ya lo he dicho varias veces, en el lema libertad, igualdad y fraternidad. Pero si tú revisas en contra de este ciclo progresista, es decir, el ciclo de restauración monárquico es posible porque hay una serie de gentes que dicen, no, las revoluciones han generado demasiado caos, han generado un desmadre brutal, vamos a parar todo esto, vamos a regresar al orden, tal, tal. Y quien organiza pensamiento para este sector son una serie de filósofos o pensadores muy importantes europeos que hoy están muy caídos en desuso, pero que fueron claves en su momento, que son Edmund Burke y Edmond de Maistre. Ellos son los que inspiran todo esto. Y quien inspira todo el ciclo de las revoluciones liberales es una primera generación de pensadores que impulsan ideas nuevas y que impulsan la revisión de todo lo que es la monarquía, etcétera. Y en Europa, estos nuevos pensadores son, digamos, este grupo de nuevos pensadores está conformado por gente como filósofos, los primeros filósofos socialistas, Gilberto Owen, Saint-Simon, Fourier, Charles Fourier, etcétera. Y aquí en México son algunos de los liberales mexicanos los que impulsan toda esta historia. Entre ellos Ignacio Ramírez, perdón, me voy incluso antes, Fernández de Lizardi, Ignacio Ramírez, etcétera. Luego, el ciclo de la restauración, este ciclo positivista, es un ciclo que tiene detrás suyo a un pensador realmente muy potente que se llama Auguste Comte. Es un pensador francés de veras muy brillante, que se plantea, es un aristotélico y es un seguidor de Descartes, que se plantea que pues toda sociedad, es decir, se plantea precisamente la fundación de un imperio de la razón. Y un imperio de la razón y el progreso. Entonces impulsan, por ejemplo, es la base de toda esta segunda revolución industrial, impulsan la idea de que todo tiene que ser científico, todo tiene que ser muy racional, todo tiene que ser muy bien estudiado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos señores son muy racionales, pero hacen cosas que son bastante espantosas. Por ejemplo, para los positivistas, el estudio de las razas resulta que era un estudio científico. Entonces, para ellos sí había razas mayores, había razas inferiores, había razas superiores, y era lógico que las razas superiores dominaban sobre las razas inferiores, en fin, una cosa bastante brutal. Y a este ciclo, para derrocar este ciclo, viene el ciclo de las revoluciones sociales, y detrás del ciclo de las revoluciones sociales, tú tienes varias generaciones de pensadores
que son muy interesantes. Primero estuvieron los socialistas utópicos, todos los anarquistas, Bakunin, Proudhon, perdón por haberlo dicho mal, Bakunin, Proudhon, son Fourier, todos ellos son pensadores muy, muy potentes. Y después viene toda una generación de pensadores socialistas que se hacen llamar socialistas científicos, y entre los cuales destacan, por supuesto, Marx y Engels, pero después vendrá una nueva generación de pensadores sociales que son muy potentes también, ¿no? Donde está Bernstein y donde está Plejano, y, toda una serie de gentes muy brillantes, y ellos impulsan todo este proyecto, y detrás de este proyecto también viene una nueva generación de socialistas, que ya son socialistas, son al mismo tiempo teóricos y militantes prácticos, ¿no? Y que tienen su ejemplo, pues, en los bolcheviques, por ejemplo, son los grandes bolcheviques, Lenin, Trotsky, etcétera, etcétera, etcétera. En toda esta historia, los mexicanos jugaron un papel muy importante. Los mexicanos, fíjate, a principios del siglo XX, la izquierda estaba dividida en dos grandes bloques. Tenías sobre todo a los que eran los anarquistas y sus seguidores, ¿no? Y tenías también a los marxistas y a sus seguidores. La izquierda mexicana no era marxista. Aquí las ideas marxistas llegaron muy tarde, llegaron hasta el siglo XX. Bueno, es decir, ojo, sí empiezan a circular a mediados del siglo XIX, pero empiezan a tener fuerza, ¿sí?, hasta principios del siglo XX. De modo que los que impulsan la Revolución Mexicana son originalmente anarquistas. Por eso, eso eran los Flores Magón, eso era Juan Saravia, eso era Librado Rivera, eso era todo este sector. Incluso el propio Madero era un espiritista, y seguía, pero no era un espiritista cualquiera, él seguía a un espírita francés que se llamaba Alain Kardec, y que tenía inclinaciones socialistas. La Revolución Mexicana sí tiene una raíz socialista muy importante en este sentido. Y después, por supuesto, el fascismo también tuvo sus teóricos. Los principales teóricos del fascismo eran franceses. El más importante era un tal Charles Maurras, que inspiró, entre otras cosas, al Partido Acción Nacional, y muchos de los documentos básicos del PAN son documentos que están inspirados en textos de Charles Maurras. No era un pensador banal, pero obviamente no tenía el poder ni la potencia que tenían los marxistas. Y también hay que decirlo, detrás del ciclo de los estados de bienestar, también hubo pensadores muy importantes. Estaba, por ejemplo, estaban, por supuesto, los pensadores que venían de la socialdemocracia europea, mundial, de los pensadores que venían del anarquismo, algunos marxistas, etcétera. Y estaba, sobre todo, el planteamiento de John Maynard Keynes, que es un economista británico muy importante, ¿no? Que organizó pensamiento y organizó todo un sistema económico que cristalizó en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en los estados de bienestar. Y detrás del pensamiento neoliberal también hay pensadores importantes. El neoliberalismo sería inconcebible sin el trabajo realizado, entre otras cosas, por gente como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Karl Popper, etcétera. Es toda una generación de pensadores, ¿sí?, que impulsaron, que hicieron una crítica a lo que son las lógicas del estado de bienestar, y que obviamente impulsaron, digamos, el regreso a las lógicas, fíjate, ya no a las lógicas de la monarquía, que sí es lo que plantearon los fascistas todavía a principios del siglo XX, pero el regreso a las lógicas de la Belle Époque, el regreso a las lógicas en las que se generaron y se gestaron las grandes fortunas de este planeta, el regreso a las lógicas de la Gilded Age, el regreso a las lógicas del porfiriato, el regreso a las lógicas de la era victoriana, las lógicas económicas de este periodo. Y contra el Estado, el Estado neoliberal también se ha construido pensamiento importante. Yo estoy convencido de que gentes como Noam Chomsky han hecho su trabajo, y hoy en día gentes como Thomas Piketty, gentes como Naomi Klein, y hoy en día tienes, por ejemplo, un muy buen ejemplo de esto en este pensador
y activista político francés que se llama Jean-Luc Mélenchon, que acaba de publicar un libro que se va a editar aquí, que ya se editó aquí en México, sobre el tiempo del pueblo y que además te hace planteamientos que son realmente muy, muy interesantes. Entonces, yo sí te diría que eso es a grandes rasgos la historia de la izquierda en esta, en este periodo. Sí quiero señalar una cosa que me parece preocupante y que hay que revisar. Los procesos de transformación, en general, los procesos revolucionarios y las grandes transformaciones son por su propia naturaleza confusos y son por su propia naturaleza turbulentos. Surgen de grandes contradicciones y con frecuencia no las resuelven, con frecuencia las agravan. Buscan resolver viejos conflictos, ¿no? Y con frecuencia terminan planteando problemas nuevos. A pesar de que van a la vanguardia y de que buscan cambiarlo todo, incluso los grandes pensadores revolucionarios están formados en las lógicas del viejo mundo y arrastran elementos del pasado. Y te voy a poner ejemplos de esto. Es decir, mucha gente dice, no, nos prometieron un cambio radical, nos prometieron un cambio. Sí, es decir, esa es la idea, esos son los proyectos. Pero una cosa es que tú tengas un proyecto y otra cosa es que lo puedas concretar. Y te voy a poner ejemplos de cómo efectivamente estos grandes cambios de repente son hechos por gente que viene arrastrando, por gente que es producto del viejo régimen. Te voy a poner algunos ejemplos que son muy claros. El primer documento en el que mandan a la fregada a un rey de manera consistente y buscan fundar una república sin monarca es el documento que escribieron los rebeldes norteamericanos en 1776 en contra del rey y que es la Constitución de los Estados Unidos. Y en esta Constitución, el artículo primero, en esta Constitución, perdón, empieza diciendo, nosotros, el pueblo, we the people, y ya no vamos a depender del rey. Somos ciudadanos comunes y corrientes que nos organizamos y que estamos haciendo. Pues sí, pero ¿quiénes firmaron esa declaración de independencia? ¿Quién era the people según ellos? Pues todos ellos primero eran hombres, luego eran hombres blancos, luego eran hombres muy ricos, y resulta además que todos ellos eran dueños de esclavos. Entonces, fíjate qué contradicción tan seria, ¿no? Entonces, hablan de los hombres libres, pero todos tienen esclavos. Ahí hay un problema. Y ahí te va. Esto no acaba ahí. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se aprueba en Francia en 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia y establece que los hombres nacen y permanecen libres, iguales en derechos. Pero resulta que Francia en aquel entonces pues tenía colonias y tenía colonias en América. Y el 30% de la economía, francesa dependía de lo que se producía en Haití. Y entonces, de manera inexplicable, bueno, explicable por malas razones, los franceses no decretan el final de la esclavitud en Haití, perpetúan la esclavitud en Haití durante varios años. Entonces tienen que llegar toda una serie de jacobinos negros a la región para decir, oigan, no se vale que nos están esclavizando, vamos a sacar a estos tipos a patadas. Y entonces hasta que llegan los jacobinos negros a Haití y se rebelan y hacen, hasta entonces se decreta el final, la abolición de la esclavitud en Haití. Aquí en México, por ejemplo, mira, en Estados Unidos se decreta esta cosa de we the people, que todos los hombres son iguales, tal, pero no decretan la abolición de la esclavitud. Antes decreta la abolición de la esclavitud Hidalgo. Y Hidalgo la decreta y tampoco se consolida tan fácilmente. Tiene que regresar, Morelos insiste en eso, Guerrero insiste en eso, y hasta entonces se puede decretar la abolición de la esclavitud y según algunos investigadores, sigue habiendo trabajo esclavo en México hasta principios del siglo XX. Y ojo,
según muchos, sigue habiendo trabajo esclavo a principios del siglo XXI. Entonces son procesos complejos, son procesos que van avanzando a empujones, ¿no? Son procesos que van avanzando siempre de manera muy desigual y combinada. Yo quiero decirte que otro ejemplo de esto, la Revolución Mexicana, Madero la echa a andar al grito de sufragio efectivo no reelección y efectivamente tumban a Porfirio Díaz y los personajes y en el periodo postrevolucionario, los personajes en el poder no se reeligen ellos, pero, pero vamos, el Partido Revolucionario Institucional no respetaba el sufragio. Era un partido que se perpetuó mediante el fraude a lo largo de décadas y décadas y décadas. Bueno, quiero decir, con todo esto quiero decirte que los procesos de transformación siempre son procesos frágiles, siempre son procesos que avanzan, son saltos al vacío. Entonces, lo que nos queda por hacer, y esto es algo que sí hay que trabajar, es estudiar cómo han sido nuestros procesos revolucionarios y buscar no cometer los mismos errores que siempre se han cometido. La derecha suele ser es decir, otro factor que es importante dentro de las izquierdas. La derecha se organiza por intereses, por negocios, la izquierda se organiza por convicción, entonces debate muchísimo. También hay mucha división dentro de las derechas, ¿eh? No nos hagamos ilusiones. Esta idea que te venden de que no, las derechas están todas unidas, eso no es cierto. Lo puedes ver incluso ahorita hasta en Twitter, ¿no? Es decir, Pedro Ferriz dice una cosa y Claudio X dice otra, y Xochitl dice otra más, y Lili Telles dice otra más, y todavía tendrás otros sectores de la derecha que dirán otra más, y Salinas Pliego dice otra cosa, en fin, ¿no? Y Sergio Sarmiento dice otra y Krause dice otra. Es decir, las derechas no son tan unificadas como nos lo quieren presentar. Con frecuencia son disciplinadas y con frecuencia siguen las lógicas del orden, tal, tal. Las izquierdas debaten mucho, se pelean mucho y suelen ser muy peleoneras y muy rijosas. Y eso es algo que también tenemos que entender. Entonces, yo sí quiero decirte que todas las revoluciones que hemos tenido son revoluciones que difícilmente logran culminar sus objetivos. Ni siquiera las más radicales, ni siquiera la Revolución Soviética, ni siquiera la Revolución Cubana. Son movimientos que tienen grandes contradicciones, que encierran grandes contradicciones y que avanzan de manera muy atrabancada, ¿no? Entonces, yo sí quiero plantearte esto, es decir, con mucha frecuencia te topas con que hay toda una serie de rebeldes que llegan a gobierno después de décadas de lucha, ¿no? Y que cuando llegan a gobierno, eh, resulta que no tienen las herramientas para llevar a cabo las reformas que se propusieron hacer, para implementar los cambios que se propusieron hacer. Y esto se debe a que el Estado es una maquinaria compleja, de modo que, y sobre todo el Estado moderno, digamos, con división de poderes, ¿no? Tú te encuentras con que el poder ejecutivo y el legislativo no se cambian de la misma manera y que el poder judicial tampoco se transforma de la misma manera. Entonces, se tiene que hacer una enorme sincronía y se tienen que conjuntar una serie muy grande de factores para que estos cambios se puedan concretar. Y otra cosa, y termino con esto, también hay que revisar que a ver, sin lugar no es cierto esto que dice la derecha de que todos los movimientos de izquierda son un derramamiento de sangre. No, con mucha frecuencia quien derrama más sangre son los procesos contrarrevolucionarios, ¿no? Es decir, cuando se empieza a derramar sangre en serio en México es después de que asesinan a Madero, ¿no? Cuando muchas de las muertes de la guerra de independencia de México se deben a la reacción de los monárquicos. En fin, pero lo que también es cierto es que muchas revoluciones eh, eh, surgen con apoyo popular importante, tienen liderazgos históricos, tienen planteamientos muy interesantes, hacen aportes importantes, pero se pierden por errores burdos
por falta de formación, por malos gobiernos, por falsas expectativas, por hasta por estupideces, ¿no? Hasta por cuestiones de maltrato, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que revisar todo esto, la izquierda está obligada a revisar todo esto, y nosotros en particular estamos obligados a no cometer los mismos errores que hemos cometido antes. Yo, bueno, es Ok. lo que... Rafael, me gustaría finalmente hacerte dos preguntas, si me lo permites. En una, a ver si estoy también entendiendo bien y también para compartir esta reflexión con nuestra audiencia. Primero, en estos procesos revolucionarios del que nos hablas, en todo este trayecto que tú nos has podido describir con mucha precisión en estos minutos, se trata, digamos, de un ciclo sin fin, es decir, que estas contradicciones se van como absorbiendo a sí mismas y no hay un avance, o sí, entre toda la contradicción, aún en ciclos incompletos, tú podrías como leer algún avance hacia más igualdad, hacia más libertad, hacia más fraternidad, como por ejemplo estos principios, o vamos para atrás, o es un ciclo sin fin. Eso sería mi primer pregunta. Y por último, y también pues para ver si esta interpretación es correcta, un poco de manera general, la dinámica o el pensamiento persistente en esta cuestión de la derecha es una dinámica regida por el capital, es decir, por el dinero, por la propiedad, la fortuna, o sea, como un término mucho en el interés al final de lo privado y el capital, o sea, en esta lógica, y de la izquierda, en un sentido muy general, sería por el humanismo, o sea, en esta discusión y en este proceso que nos muestras es como este proceso un tanto, digamos, dialéctico de entre lo material, el capital y lo humano, lo igual. Y finalmente con esto, pues también en esa diferencia esencial, muy, muy básica quizá, de pensar que una de las premisas primordiales en esta diferencia es justamente en esta cuestión de la desigualdad, o sea, en el término fundamental de que la derecha sustenta un poco toda su lógica en pensar que los seres humanos no somos iguales, ¿no? Que es diferente ser hombre a ser mujer, ser blanco a ser negro, tener dinero o no tener dinero, ¿no? Tener propiedad o no tener propiedad. No sé si nos puedes ahondar en estas dos cuestiones. Sí, claro, mira, la primera es, las dos preguntas son muy bonitas, son muy interesantes, y yo sí te quiero decir que con todo, a pesar de sus contradicciones y de sus problemas, con todo, los movimientos revolucionarios avanzan y van conquistando cosas que son muy importantes. Y esto tiene que ver, ahora, lo que tenemos que hacer es, primero, no desesperarnos y entender que transformar las cosas es muy complicado. Yo te quiero hacer varios planteamientos. A mucha gente le preguntas si tú crees que la gente es capaz de cambiar y todo el mundo te dice, no, 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 la gente no cambia. Mucha gente te dice que la gente no cambia. Yo creo que la gente sí cambia, pero yo sí creo que le cuesta mucho trabajo cambiar. Yo creo que cambiar no es fácil. No cualquiera está dispuesto a transformarse, no cualquiera está dispuesto a cambiar la forma de su forma de estar en el mundo, ¿no? Y la gente suele cambiar justamente en los momentos de crisis sobre todo, y sobre todo puede cambiar, quiere cambiar en los momentos de crisis, pero aún así no es fácil cambiar. Yo te aseguro que tú conoces a mucha gente que se mete en relaciones tóxicas, que se sale de una relación tóxica y dice, ya ahora sí, esto no me vuelve a pasar y se vuelve a meter a otra relación tóxica. ¿No? Porque estas cosas, si la gente está así, la gente está así, está hecha así. Esos son los circuitos que tiene establecidos. Es muy difícil que cambie su forma de operar. Para cambiar la forma de operar, tiene que haber cambios muy profundos en la persona. Y si esto es tan difícil de lograr en una persona, imagínate lo difícil que será de lograr en una sociedad. Entonces, sí, los procesos de cambio son complejos, pero sin lugar a dudas son benéficos y hacen aportaciones que son muy notables en el cambio de vida. Te voy a poner ejemplos así muy claros, para que veas qué tanto venimos arrastrando todavía cuestiones de la época feudal, ¿no? Eh, en México, donde tuvimos una revolución liberal muy profunda, el divorcio se establece, creo que por ahí de 1869.
Y en Ecuador también, por ahí a mediados del siglo pasado, hay divorcio. Si tú revisas la legislación de otros países, te vas a dar cuenta que en muchísimos países el divorcio se consagra hasta mediados del siglo XX, un siglo después. Y te voy a pedir que googlees cuándo se formaliza el divorcio en, por ejemplo, países como Colombia o como Argentina y te vas a ir de espaldas. Es hasta la década de 1990. Ujú. Entonces, sí, por supuesto que se dan avances muy importantes y estos avances son muy desiguales. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Aquí en México empezó, la iglesia era omnipotente, estaba en todas partes. Y todavía tú vas a Argentina o a Perú o a Colombia y vas a ver el peso, o a Centroamérica y vas a ver el peso que tienen los curas, de derecha o de izquierda. Pero la iglesia y los hombres de la iglesia juegan un papel muy importante en la política local. Esto ya no pasa en México. Y esto, por supuesto, que es una lucha que atravesó las guerras de reforma y atravesó también la guerra cristera, la Revolución Mexicana, lo que tú quieras. Entonces, sí implica cambios y transformaciones en la vida cotidiana. Y son cambios que son importantes y hay que entender que así son. Hay que entender que así se pueden dar. Para poderlos dar integralmente, hay que hacer un trabajo muy importante de concientización de qué es lo que se puede hacer, de qué es lo que no se puede hacer. Te voy a poner otro ejemplo muy claro. La Revolución Mexicana barrió con el viejo régimen y en 1915 en principio no quedaba piedra sobre piedra del viejo régimen. Después del asesinato de Madero la gente enfureció, no queda piedra sobre piedra del viejo régimen. Y sin embargo, ¿sí? Los jueces que seguían en funciones seguían siendo los jueces del Porfiriato. Y pasaron décadas antes de que se pudiera poner en práctica algunas cosas planteadas por la Constitución del 17. Por ejemplo, la Constitución del 17 decía, la riqueza del subsuelo es de la nación, pero resulta que las concesiones se habían dado antes de la Constitución del 17 y los jueces fallaban siempre a favor de los grandes empresarios petroleros extranjeros. Entonces, cuando el petróleo no fue de la nación, sino hasta que hubo una Suprema Corte que dijo, están abusando las empresas extranjeras, están sobreexplotando a los trabajadores. Son procesos complejos y por supuesto que se avanza. Y se avanza de manera desigual y combinada. Se avanza a trompicones, se avanza poco a poco, pero se avanza. Y eso es lo que hay que reforzar y hay que buscar, además, dentro de estas lógicas, cómo le podemos hacer para avanzar de manera más sólida y de manera más rápida y de manera más eficaz. Entonces, sí, por supuesto que los cambios son claves y por supuesto que los cambios son complejos y hay que tenerles paciencia y hay que seguirlos empujando. Lo único que nos garantiza que las cosas puedan cambiar es la toma de conciencia de sectores importantes de la población y que esos sectores se sigan movilizando. En cuanto se dejan de movilizar, ahí es cuando se pierden muchas cosas, ¿no? Y la segunda pregunta, que también es muy importante, que es que ¿qué tanto tiene que ver el capital con esto? Bueno, en los tiempos, vamos, desde el siglo XIX, todo, ¿no? Es decir, toda la gran lucha contra todas estas cosas es una gran lucha en contra de las élites, de los grupos oligárquicos, y estos grupos oligárquicos hoy en día se consolidan alrededor del capital y se consolidan alrededor sobre todo de lo que es el capital financiero. Ahora, este capital y en concreto el capital financiero también tienen grandes cambios, también van cambiando con el tiempo. No es lo mismo la burguesía de la que hablaba Lenin a principios del siglo XX, ¿no? Que la burguesía que tenemos hoy en día, en la que tienes a personajes como Elon Musk o como Donald Trump, donde tienes a figuras, donde tienes efectivamente monopolios que controlan una cantidad de riqueza brutal. No es lo mismo, no son lo mismo los monopolios de los que hablaba David Ricardo a principios del siglo XIX que los monopolios que tenemos hoy en día. Hoy en día la concentración de riqueza es histórica. Nunca había habido, creo yo, una concentración de riqueza como la que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día tienes que el 1% de la población tiene más riqueza que la mitad del mundo.
Es decir, el 1% de la población tiene más riqueza que la mitad de la gente del planeta. ¿Cómo va a ser eso? Tú tienes que en México son 20 familias o tal vez 30 las que controlan el grueso del Producto Interno Bruto. Tú tienes que los hombres más ricos de los Estados Unidos tienen una cantidad de dinero que rebasa lo que vamos, que son más ricos hay personas que son más ricos que naciones enteras, ¿no? Entonces, todo eso, por supuesto, que plantea un problema de fondo y sí tiene que ver, por supuesto, con cómo funciona el capital en los tiempos actuales. Sin lugar a dudas, el capital es, cómo funciona el actual capitalismo, perdón, es el responsable de la destrucción del planeta. Es el responsable del cambio climático. Ese es el modelo que tenemos que cambiar. Y si queremos conservar el planeta, si queremos seguir existiendo como especie humana, vamos a tener que detener todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? No está fácil. Lo vamos a tener que trabajar y lo vamos a tener que trabajar y lo vamos a tener que hacer, perdón, pero de manera desigual y combinada. Y hay que dar las luchas donde se pueden dar y hay que avanzar donde se puede avanzar y hay que saber dónde nos tenemos que detener, en fin. Hoy en día lo que estamos viviendo es una cosa increíble, porque Donald Trump, Donald Trump es el presidente del país más rico del planeta. Se presentó como un outsider del sistema cuando está en el corazón mismo del sistema. Él es uno de los hombres más ricos del planeta, es un ultramillonario, está aliado a Elon Musk, está aliado ahora a Jeff Bezos, es decir, es un señor que está aliado al gran capital y tiene comportamientos que son verdaderamente increíbles. Hace un par de días salió un video sobre Trump en Gaza que a mí es decir, yo nada más lo veía y decía, "No, esto no puede ser. Es decir, alguien, es decir, ¿cómo? Esto es un video de burla a Donald Trump. No, lo hizo él para su cuenta. Es un video, entre otras cosas, en las que te presentan la franja de Gaza, ya rehecha como una riviera Sí, como un resort. lujosísima, donde hay niños a los que les llueve el dinero, y donde hay una estatua de Trump como de 5 metros de oro o dorada. Es una cosa de veras increíble. Es una cosa ya muy delirante. Entonces, sí estamos en una fase muy descompuesta del neoliberalismo. El neoliberalismo está en una crisis muy profunda y el capital está en una crisis muy profunda. La crisis es tan profunda que amenaza con destruir al planeta y que amenaza con extinguir a la raza humana. Rafael Barajas, pues nos dejas con muchísimo que pensar. Ojalá nos permitas continuar estas conversaciones. Sí, claro. Como bien lo dices, pues es pertinente, es asunto de todas y de todos, es profundamente humano, ¿no? A lo mejor a veces, como iniciamos también esta conversación, lo podemos ver en las cabezas de las noticias, en por ahí algún titular de YouTube, ¿no? Y a veces podemos llegar a pensar, creo yo también producto de esta propia dinámica capitalista, de decir, no te preocupes, no, eso no te concierne a ti, eso está pasando en Estados Unidos, está pasando en Palestina, pero esta manera que tú Está nos pasando en las reflejas, puertas de tu casa. exacto, está pasando en nosotras y en nosotros. Entonces, te agradecemos de verdad muchísimo, muchísimo esta explicación, este recorrido y pues también las preguntas que nos dejas. Ojalá también la audiencia pues se anime acá a comentarnos qué es lo que piensan, abrir la conversación y si nos lo permites, pues continuar con estas charlas para ir desenmarañando toda esta situación que hemos vivido, que vivimos y que viviremos. Dalo por hecho. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.